Hemos terminado de estudiar las listas. Ya comprendemos los esenciales de ese tipo de dato de Python. Ahora trabajemos con las tuplas. Creemos un nuevo notebook. Damos clic en New, Python 3. Se crea un nuevo notebook. Asignemos un nombre. Nos dirigimos al menú File, Rename. T001, taller 1. Esta es la secuencia 05. Escribamos aquí tuplas. Damos clic en el botón Rename. Ese es el nombre de este notebook. Ok. Escribamos aquí como título tuplas. Las tuplas son un tipo de dato que permite representar una secuencia de datos. Básicamente estamos hablando de una estructura de datos. Se puede ver a las tuplas como una estructura de datos o también contenedor. Escribamos aquí entre paréntesis o contenedor. Las tuplas se parecen bastante a las listas, pero hay algo que las diferencia. Las tuplas son inmutables. No se pueden modificar una vez creadas. Es decir, si creamos una lista con un elemento, 3, 4, 5, con cualquier cantidad n de elementos, ese será el tamaño, el número fijo que tendrá durante el tiempo de ejecución del programa. Es decir, que la tupla no se puede modificar. Ok. ¿Qué más podemos decir en resumen acerca de las tuplas? Sobre las tuplas podemos acceder a los elementos individuales y también a una sección, a un slicing de esa tupla. Entonces podemos acceder a los elementos individuales de la tupla. Además, se puede utilizar la técnica de slicing para acceder a un conjunto de datos de la tupla. El resultado será una tupla para este caso. Para el caso concreto del uso de la técnica de slicing, el resultado será una tupla. Ok, ahí ya tenemos el resumen de este tipo de dato. ¿Cómo creamos una tupla? Dejemos aquí como comentario creación de tuplas. Para crear tuplas podemos utilizar una literal, creamos aquí literal, o también podemos utilizar, ¿qué pasó acá? Podemos utilizar la clase list. Ok. ¿Cómo se crea una tupla utilizando una literal? Escribamos aquí, por ejemplo, punto. Creemos una tupla que represente un punto en el plano cartesiano. Abrimos paréntesis y separamos las partes de ese punto, es decir, x e y, con el carácter coma. Por ejemplo, 2 en x menos 5 en y. Esta variable, una vez ejecutemos esa sentencia, ya es una tupla. Mostremos su contenido. Observemos que, a diferencia de las listas, las tuplas se representan con paréntesis ovalares. Preguntemos por el tipo de dato de esa variable. Es tuple, es una tupla. Bien, acá me equivoqué. Aquí es tuple. Listo. Preguntemos por la cantidad de elementos que tiene esa variable. Esa variable tupla tiene 2. ¿Ok? La forma alternativa de crear una tupla. Escribamos acá punto, reutilicemos esa variable. Podemos indicar tuple, abrimos paréntesis y pasamos ya sea una tupla o una lista como argumento.
Pasemos una lista, por ejemplo, con los valores 2 y menos 5. Ejecutamos, mostramos el contenido, es exactamente el mismo. Preguntamos por el tipo de dato, escribamos aquí punto, aparece tuple y la longitud también es 2. Entonces tenemos dos formas alternativas de crear una tupla. Existe una tercera, podríamos hablar aquí de una tercera forma. Escribo este comentario. Se puede crear una tupla utilizando, omitiendo los paréntesis y escribiendo únicamente las comas para separar los valores que integran la tupla. Veamos cómo es este caso. Reutilicemos la variable punto, escribimos 2, menos 5. Mostremos el contenido de esa variable. Ya sabemos que por su apariencia es una tupla. Confirmamos el tipo de dato utilizando la función type, la longitud 2. Esta forma es muy parecida a la que utilizamos en la primera instancia, pero desde mi perspectiva es mucho más legible, más evidente este formato, ¿sí? Porque ya con los paréntesis sabemos que se trata de una tupla. Claro, aquí también tenemos este esquema de definición de tupla que con el solo hecho de ver la coma, ya sabemos que es una tupla, pero es posible que el usuario se confunda, por ejemplo, que piense, escribamos aquí valor, que 2 por 3.3,7 es un valor decimal. No, nosotros sabemos que para representar valores reales necesitamos utilizar el punto, el separador punto de entero y de parte decimal. Entonces puede generar cierta confusión. Es mejor utilizar el esquema de paréntesis. Además, es el más utilizado de todos estos tres que hemos definido. Ok. Ya observamos que al momento de utilizar la clase tuple, creamos una tupla a partir de una lista, de un objeto list. Esto que estamos sombreando es una lista, pero una tupla se puede crear a partir de otra tupla. ¿Cómo es eso? Escribamos aquí una tupla se puede crear a partir de otra tupla utilizando la clase tuple. ¿Listo? De la siguiente manera. Definamos aquí una variable que se llame punto 2D. Decimos tuple, corrijo. Y pasamos como argumento punto. Mostremos el contenido de punto 2D. Ahí aparece, es una tupla. Ya sabemos que al momento de visualizar este contenido en pantalla, cuando aparecen los valores separados con una coma y entre paréntesis, reconocemos que es una tupla. Entonces estamos pasando como argumento un objeto tupla. Una pregunta interesante, ¿cómo creamos una tupla de un solo elemento? Veamos. Supongamos que tenemos X. ¿Cómo creamos una tupla con un elemento? Indiquemos aquí, por ejemplo, 2. Mostremos el contenido de X, preguntemos por el tipo de dato de X. Dice que es un entero, no es una tupla. Y aquí estamos utilizando los paréntesis, ¿verdad? Resulta que para crear una tupla con un único elemento utilizamos este mecanismo. Abrimos paréntesis, en este caso indicamos 2, y eso ya es suficiente para crear una tupla con un solo elemento.
Observemos que después de la coma no aparece otro valor, ya vienen los paréntesis. Mostremos el contenido de X, ya sabemos que esto es una tupla, podemos confirmar con la función type. Pasamos como argumento X y ahí ya aparece que es de tipo tuple. Preguntemos la cantidad de elementos, un solo elemento. Genial, ¿verdad? Entonces, diríamos que en resumen que estas son las diferentes formas de crear tuplas, utilizando el esquema de paréntesis y comas, la clase tuple e inicializando ya sea con una lista o con una tupla, como vimos en este caso. También podemos utilizar este esquema, es el que menos recomiendo para la definición de una tupla. Y finalmente estudiamos la forma de crear una tupla con un solo elemento, con longitud 1. Bien, en el siguiente video estudiaremos otras propiedades y funcionalidades de este tipo de dato, que podríamos decir hasta este momento que es una versión light, una versión simplificada de las listas, el tipo de dato que estudiamos en la sección anterior. Hasta la próxima.